Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia y delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia. En el día de hoy hacemos entrega de este último taller dinámico en su sesión número 7, donde vamos a hablar de dos importantes temas: el sistema judicial y el medio ambiente. Vamos a hablar de las propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez en estos dos importantes temas, y con esta sesión número 7 cerramos nuestros talleres dinámicos para iniciar el proceso de transición hacia el cambio. Recuerden, estimados compañeros, que estos talleres son de carácter informativo. La información que se comparte es de carácter pedagógico para poder realizar una buena campaña, para poder transmitir las ideas y las propuestas de una manera satisfactoria, de una forma simple, sencilla, concreta, clara, concisa y coherente. Bueno, saludamos a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, a los compañeros que se conectan desde las diferentes ciudades y regiones de la nación neogranadina de Colombia, a todos ellos que nos han venido acompañando durante estos 7 talleres, y damos nuestras gracias, brindamos nuestro agradecimiento por apoyar este proceso político, por apoyar este gran esfuerzo que estamos realizando a nivel internacional, porque el Movimiento Social Progresista tiene presencia en 8 países del continente americano. Y gracias a la Corporación Comunidad Andina Suramericana, CONASUR, y a la Organización Mundial de Estudiantes, OME, por hacer posible este importante taller dinámico con el cual estamos aportando de manera pedagógica a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez hacia la presidencia de la nación neogranadina de Colombia. Vamos entonces a iniciar nuestro taller dinámico número 7, sesión 7, la sesión final, donde pretendemos llegar a todos ustedes de una manera muy simple, muy sencilla, y transmitiendo estos importantes conceptos para todos ustedes. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla y vamos a poner en contexto con nuestras diapositivas. Y aquí tenemos sesión número 7, sistema judicial y medio ambiente, el tema que tenemos para el día de hoy. Bueno, vamos entonces a iniciar de una vez con esta imagen. Aquí tenemos a Gustavo Petro y al fondo tenemos la imagen de la Procuraduría General de la Nación. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué colocamos a Petro y la imagen de uno de los entes de regulación a nivel nacional? En este caso, la Procuraduría, quien es el encargado de regular las acciones de los servidores públicos. Pues bueno, vamos a iniciar precisamente con este tema de la reforma al sistema judicial. Bueno, ¿qué dice Gustavo Petro ante los procesos que se han venido adelantando con respecto a actos de corrupción, de falta de servicio, digámoslo así, de un buen servicio al público, falta de sentido de pertenencia y sobre todo falta de ética en el desempeño de las funciones en el servicio público? Y también
no solo la falta de ética, sino de profesionalismo de muchos de los servidores que desafortunadamente hoy tienen a estos importantes entes de regulación a nivel de servicio público, a nivel penal, a nivel jurídico, a nivel de control fiscal, o sea, de recursos, con una muy mala reputación de estas importantes instituciones que deberían ser referentes para garantizar la transparencia y garantizar el buen desempeño y funcionamiento del gobierno o de las instituciones públicas. Bueno, ¿qué dice Gustavo Petro? Dice, propongo pasar toda la Procuraduría al Poder Judicial como Fiscalía Anticorrupción. Eso dice Gustavo Petro y, digamos, esta propuesta la lanzó a principios del año 2022, o sea, de este año, y digamos que es una propuesta audaz. Para muchos es una propuesta arriesgada. Digamos, hacer de la Procuraduría un ente adicional dentro de la estructura de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, esta es una de las propuestas que para muchos dicen, no, esto es imposible. Pero lo que se pretende con esto es no solo tener una viabilidad en términos de ser eficientes, sino también evitarse un aparato burocrático que desafortunadamente no ha respondido a las expectativas que se debería tener en un ente como la Procuraduría. Debería estar, digamos, vigilante y más allá de su labor de vigilancia y tener la, digamos, la capacidad de generar procesos de transparencia a nivel de los servidores públicos y de las mismas instituciones, porque se siguen presentando casos de corrupción y a pesar de que la Procuraduría impone sanciones, estas sanciones parece que no fueran algo significativo, porque igual pasa un tiempo o, digamos, se vencen términos y los implicados, los señalados o los acusados, con pruebas y todo, pues terminan saliéndose con la suya, terminan ganándole el pulso al ente público que supuestamente está para regular este tipo de acciones irregulares en el sector público. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento en la dictadura que hoy tiene sometida a Colombia. Propone además Gustavo Petro aumentar el número de jueces y fiscales. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder descongestionar la rama judicial. Hay miles de casos estancados, no corren, no se les da celeridad de pronto a algunos casos o algunas denuncias que puedan ser interpretadas como menores o como sin importancia. Entonces se le da prioridad a casos que aparentemente tienen más trascendencia o pueden tener algún, digamos, alguna complicación. O obviamente a los casos que son recomendados o referidos por los amigos dentro de la dictadura de Goya. Eso sí corren rápido. Bueno, dentro de las posibilidades que propone Petro en la creación de una nueva sección dentro de la Fiscalía, que es esa sección especializada en crímenes contra la humanidad, además se establece que se van a incluir
dentro de esta sección especializada, crímenes internacionales que deben ser investigados antes por la justicia colombiana. Es decir, esta va a ser una nueva sección donde se va a tratar este tipo de casos especiales contra la humanidad, crímenes internacionales. Entonces, no directamente se van a pasar a Interpol, sino que se va primero a hacer una investigación aquí en Colombia a través de la Fiscalía, a través de esta sección especializada. Bueno, además, Petro propone hacer más eficiente y eficaz el sistema judicial colombiano, como lo dijimos ahora, con talento humano y tecnología. Es decir, no solo contratar personas, por contratar jueces y fiscales por contratarlos, no, sino también contratar las herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar de una manera eficiente y eficaz su labor. Es decir, descongestionar el sistema que viene atascado de hace muchos años atrás y por el cual muchas de las investigaciones, digamos, precliven. Es decir, tienen un periodo de duración o un periodo de, digamos, un periodo de tiempo límite en el cual ya, pues, esa investigación tiene, por decir algo, una fecha de vencimiento y entonces si no se trabaja o no se adelantan las pesquisas correspondientes o no se adelantan las investigaciones correspondientes antes de esa fecha límite de vencimiento, pues se vence y listo. Hasta ahí llega, se cierra el caso, se archiva y el personaje queda campante como si nada. Si se robó una millonada, se va a disfrutar de sus millones por allá al paraíso fiscal. O si no, si está muy de malas y le hacen investigación, pues le colocan una pena bien chiquitica, lo mandan para allá, para una cárcel especial o una sección especial para políticos o funcionarios públicos, servidores públicos corruptos, allá entre ellos mismos, listo, lo meten allá, la familia le guarda la platica, se la va soltando de a poquitos, pagan 2, 3, 4 años de cárcel, sin mucho. Hay otros que pagan menos de la mitad, salen y bueno, están impedidos para ejercer cargos públicos, pero quedan con plata, quedan prácticamente jubilados. Entonces, digamos que el esfuerzo se les justifica. Por eso es que muchos hacen eso, muchos hacen este tipo de fraude contra el Estado, pero más allá del Estado, hacen un fraude contra todo el pueblo colombiano, porque esa plata que le roban, que se la roban a cada uno de nosotros, a usted, a mí y a cada una de las personas que paga impuestos o que indirectamente tiene que comprar algo en la tienda o en el supermercado para poder sobrevivir, para poder comer el diario. Entonces, cada vez que usted entra a un supermercado y está comprando algo, está pagando impuestos. Y esos impuestos, si no son bien invertidos, pues, y hay un funcionario corrupto, ese funcionario corrupto coge esa plata que usted pagó por impuestos y se la echa al bolsillo. Y ya, facilito. Y si se vencen los términos de la investigación, él sale feliz, contento. Imagínense. Y así, muchos casos por el estilo. Casos de asesinatos, casos de violaciones, casos de corrupción política. A eso sí los dejan quietos, los dejan en el congelador y ya está ahí. Hasta que se venzan los términos, entonces sale el personaje por vencimiento de términos y listo. Y ya, eso es todo. Bueno, aquí tenemos una imagen realmente diciente, una imagen que habla por sí sola. Justicia para Colombia. Dice 6.402 falsos positivos, igual asesinato de civiles entre 2000 y entre el año 2000 y el año 2010. ¿Quién dio la orden? Miren, aquí están todos la representación de estos criminales, porque son unos criminales de lesa humanidad que están aquí retratados en esta imagen.
Nicasio de Jesús Martínez, Juan Carlos Barrera, Mario Montoya Uribe, González Peña, Fabricio Cabrera, Hernán Mejía, Paulino Coronado, José Joaquín Cortés, Adolfo León Hernández, Henry Torres, Miguel David Bastidas, Juan Pablo Rodríguez, Diego Tamayo, Marcos Pinto y por ahí también se quedaron otros corticos porque hay muchos. Entonces, para los que dicen que el Ejército Nacional es un orgullo, aquí les presento el orgullo. El Ejército Nacional y la policía. Lo de hoy es vergonzoso, para que lo sepan. Y entonces yo sé que muchos que han estado en el ejército prestaron su servicio completo y siguieron una carrera profesional, o hicieron carrera de suboficiales o carrera de oficial, entonces van a decir, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es que usted, que es una representación internacional, nos trata de esta manera? Pero señores, es que ustedes mismos se ganaron la fama. Ustedes mismos se ganaron la fama porque no han hecho respetar sus instituciones. Ustedes son los que deberían hacer respetar sus instituciones. No lo han hecho. Miren, miren, miren esto. ¿Qué hicieron estos personajes? Asesinaron a jóvenes y personas inocentes. Las hicieron pasar por guerrilleros para obtener ascensos, para obtener bonificaciones, para que les dieran vacaciones. Entonces, a cambio de unas vacaciones o de una bonificación, asesinaron a personas inocentes y las hicieron pasar por guerrilleros. ¿Por qué? Porque han sido tan incompetentes que no fueron ni siquiera capaces de derrotar militarmente la guerrilla. No fueron capaces, esa es la realidad. No fueron capaces, esa es la verdad. Duele, pero es la verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron al primero que encontraron en la calle, se lo llevaron con engaños, diciéndole que le iban a dar un trabajo, les iban a dar un puesto o les iban a conseguir un empleo, se los llevaron por allá a un monte, los hicieron vestir de camuflado, le dijeron que tenían que correr, que si no corrían pues igual se iba a morir, le disparaban y después le colocaban las botas al revés, nuevas, imagínense, sin estrenar. Y eso fue lo que hicieron. Y fueron tan brutos que ni siquiera hicieron bien el trabajo. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Esto es una vergüenza. El ejército y la policía colombiana son una vergüenza. Llevan 20 años de vergüenza. Bueno, 22 para ser precisos. Y bueno, tampoco los de atrás es que se salven mucho porque es que tampoco fueron capaces con la guerrilla. Es que de hecho el ejército nunca fue capaz con la guerrilla. Nunca fueron capaces. Y tampoco aceptaron su derrota militar, porque esto es una derrota militar. Existían dos Colombias, la Colombia que se manejaba desde Bogotá hacia el norte del país y ni siquiera hacia los Santanderes, porque acá tampoco mandaban, y la Colombia del sur del país, que era la que manejaba la guerrilla o las guerrillas. Entonces, eso era lo que existía. Ahora el país está dividido en facciones guerrilleras que están, digamos, dispersas y ejércitos irregulares, criminales, porque eso es lo que son. No son disidencias, son... entonces van a decir, ah, no, es disidencia de la guerrilla. No, estoy hablando de paramilitares y guerrillas, porque algunos pasaban de un bando a otro, entonces eso se volvió lo mismo, más de lo mismo. Y bueno, pues el ejército supuestamente haciendo presencia en algunos lugares, pero realmente no tienen el control, ellos no ejercen soberanía, que era lo que deberían hacer, no lo hacen, pero sí matan a jóvenes y a personas inocentes. Y hacen una masacre y dicen que asesinaron disidencias de las FARC. Eso ocurrió en el Putumayo. Bueno, vamos a continuar. Justicia para Colombia, ¿qué significa en la propuesta de Gustavo Petro? Dice,
los corruptos pagarán por sus crímenes contra los bienes públicos. Y esto es algo que no es negociable. ¿Por qué no es negociable? Porque es que los bienes públicos son del público, son de todos nosotros. Y eso tiene que parar. Eso tiene que tener un freno. Eso tiene que tener un freno. En la ley de Bolívar, esta vaina era bastante complicada para el que la cometía. Se lo pillaban robando una cierta cantidad de dinero. Creo que era hasta 10 pesos en esa época. Tenía una sanción, pero si se pasaba de 10 pesos, pena de muerte. O sea, esto era una vaina seria. Entonces, por eso es que a Bolívar no lo querían, no lo querían ni Santander, ni todos estos traidores de la patria que finalmente terminaron asesinando a Simón Bolívar. Y entonces, como Bolívar no toleraba la corrupción, entonces a estos personajes no les gustaba eso. No les gustaba que no los dejaran robar, porque a ellos les gustaba robar. Y esa es la oligarquía rancia que tenemos ahora, que es la que les gusta robar. O sea, ellos asesinaron a Simón Bolívar y se quedaron bien campantes en el poder, administrándolo todo y robándose robándose la plata a su manera, de una manera elegante. No se roban cualquier 100.000 o 10 millones o 50 millones, no, ellos roban de miles de millones para arriba, así como los que robó Karen Audin en el Ministerio de las TIC, que fueron 70.000. Imagínense usted qué haría con 70.000 millones. Hay que preguntarle a Karen Audin qué está haciendo con esta plata, o con esa plata que se le robó al pueblo colombiano. Bueno, entonces, Petro no está proponiendo pena de muerte, cosa que debería ser en un país distinto. Se va a pagar por los crímenes contra los bienes públicos, es decir, los corruptos van a ir a la cárcel, eso sí, ténganlo por seguro. Todos los corruptos van a ir a la cárcel. Yo no sé, a Petro creo que le va a tocar construir cárceles nuevas porque para meter tanto corrupto no van a caber. Van a haber cárceles especialmente para corruptos. Y yo creo que eso no va a ser una exageración. Bueno, habrá justicia sin impunidad, verdad por reparación. Esto lo ha dicho ya repetidamente Gustavo Petro. Habrá justicia sin impunidad. O sea, no va a haber justicia, digamos, concediendo, que porque es el amigo de fulano, es el amigo de sultano, que porque era el vecino del presidente, no. No va a haber impunidad. Va a haber verdad por reparación. Es decir, se van a reparar en los términos que fije la justicia, que fije la ley, a las personas o a los bienes o a las instituciones, perdón, a las instituciones que se hayan vulnerado o se hayan transgredido. Entonces, esto es lo que propone Gustavo Petro. Justicia especial para la paz, o sea, una JEP para narcotraficantes. ¿Esto cómo funcionaría? Pues funcionaría algo similar a la JEP que conocemos hoy, que se instaló para los acuerdos de La Habana con la guerrilla de las FARC. Sería algo similar. ¿Para qué? Para poder, digamos, combatir no solo el narcotráfico. O sea, el principal objetivo es combatir fuertemente el narcotráfico, que ha sido uno de los flagelos más importantes de nuestro tiempo. No es la guerrilla, es el narcotráfico. Entonces, ¿qué va a hacer Gustavo Petro? Pues va a proponer una justicia especial para la paz, para narcotraficantes. Es decir, usted no va a poder negociar directamente con un narcotraficante. No quedaría bien para el gobierno. Pero sí se puede someter bajo unas condiciones especiales para que el narcotraficante, digamos, pueda tener certeza de que va a tener unas condiciones para dejar ese negocio, someterse en la justicia y poder, digamos,
no sufrir una persecución tan directa del gobierno, sino que se fijarían unos estándares para que los narcotraficantes pues puedan tener, digamos, una garantía de que no se le van a vulnerar sus derechos y de que van a poder tener, digamos, unas condiciones dignas dentro del sometimiento, hablando pues en esos términos jurídicos, porque digamos que es mejor que un narcotraficante se entregue, que un narcotraficante deje de ejercer esa actividad, a que estemos persiguiendo a 20 narcotraficantes y no atrapemos a ninguno y todos sigan ejerciendo sus actividades ilícitas, sobornando a la policía, al ejército, a Raimundo y todo el mundo. Y digamos que la institucionalidad se vería bastante perjudicada. La credibilidad, pero sobre todo la salud pública de miles de jóvenes y de personas que consumen estas sustancias, no solo aquí en Colombia, sino en otros países, porque el problema se nos volvió interno. Bueno, en materia electoral, ¿qué va a proponer o qué está proponiendo Gustavo Petro y Francia Márquez? Reformar la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, CNE. Es decir, ¿por qué se propone la reforma de estos dos órganos electorales? Porque la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral desafortunadamente han sido cooptados por intereses clientelistas, criminales y corruptos, así lo describe Gustavo Petro. Desafortunadamente, para resumirlo en una sola frase, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han sido tomados por la corrupción, por la mafia, y ellos obedecen intereses de la mafia. Ellos obedecen intereses particulares de grupos políticos determinados y sacan del camino organizaciones políticas que no les convienen y asimismo sacan del camino a personas o políticos que puedan en algún momento interferir en los procesos políticos que ellos están adelantando. Entonces, desafortunadamente, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han sido tocados y necesitan una reforma estructural de fondo, no superficial, una reestructuración completa. Bueno, adicionalmente propone sustituir el Consejo Nacional Electoral por un tribunal electoral, o sea, que garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público. ¿Por qué? Porque según lo que ha venido sucediendo durante ya bastantes años, es que el Consejo Nacional Electoral no responde directamente al proceso electoral como tal. O sea, es decir, no es un órgano imparcial que uno diga, bueno, confiamos en el Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional Electoral va a garantizar la transparencia en la democracia, de que se elijan a las personas que el pueblo eligió. El problema es que el Consejo Nacional Electoral, desafortunadamente, responde a intereses políticos y responde también a intereses de otros sectores de la sociedad. Entonces, ya desde ese punto de vista, pues viene contaminado, viene infiltrado. Entonces, las decisiones que se toman ahí no son las más transparentes, no son las más coherentes, en el sentido de que se respete digamos, la oposición, se respete también la libre expresión y se respete, por supuesto, la libre participación en democracia. Entonces, es un órgano que necesita por lo menos o ser reformado en su totalidad o a profundidad o sustituido por un ente que sea única y exclusivamente para eso, que esté totalmente separado de los demás poderes
de de las diferentes ramas en Colombia. Entonces, tiene que estar totalmente independiente de esa rama del poder. No puede obedecer órdenes como hoy sucede, que desde el alto gobierno dicen una cosa y es como quien dice, le están dando una orden a ese órgano o le están dando una orden a la registraduría. Entonces eso no puede seguir sucediendo, eso no puede seguir pasando. Bueno, los magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Congreso. Aquí es donde está la parte complicada. Por eso es que son politizados, porque ellos responden a esos intereses de esos sectores o partidos políticos en el Congreso. Ahí está. Responden a alianzas políticas de los partidos, por lo que llegan personas sin experiencia técnica. Es decir, llegan también candidatos quemados al Congreso, o sea, no pasaron, no llegaron, se quemaron y entonces los ponen como magistrados y listo. Ahí solucionan la cuota y solucionan el problema que se pueda presentar posteriormente para las alianzas políticas. Entonces ahí tienen al magistrado amigo. Y listo, y todos felices. Bueno, protección al medio ambiente. Aquí pasamos a un tema ya de trascendencia, que es un tema transversal, no solo para la nación neogranadina de Colombia, sino para la comunidad andina y América Latina y el mundo, obviamente, porque estamos en el corazón de la selva amazónica, estamos en el pulmón del mundo. Y aquí tenemos una imagen de reforestación. Están haciendo una cadena humana para reforestar, para sembrar arbolitos, para lograr restablecer una zona donde se han presentado de pronto incendios o se ha presentado ganadería ilegal o minería ilegal. Entonces se va a restablecer la ecología, se va a restablecer el equilibrio biológico y ambiental en materia de suelos y en materia de plantas, árboles en una zona. Entonces aquí lo que están haciendo es un proceso de reforestación. Bueno, vamos a hablar de la protección al medio ambiente. ¿Qué propone Gustavo Petro y Francia Márquez? Aquí dice, hay que hacer de Colombia una potencia de la vida. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica? Una transformación gradual del aparato económico, pasando de la depredación del planeta hacia una economía que produzca de forma más democrática. Es decir, ¿qué es lo que propone Gustavo Petro y Francia Márquez? Una transición de la producción que se viene dando de, primero, combustibles fósiles a una producción más ecológica, más verde. Es decir, no es que se vayan a sustituir completamente los combustibles fósiles, no. Lo que se va es a reducir su consumo. Adicionalmente, se van a regular la producción de productos que contaminen el planeta, o por lo menos se van a dirigir políticas para que estos productos que pueden contaminar sean reutilizados y sean recirculados, sean reprocesados para nuevamente entren a la cadena productiva para que sean nuevamente útiles. Entonces, la economía debe tener una transición de depredación del planeta, como lo dice Gustavo Petro, hacia una producción más sostenible, una producción que sea más democrática y que sea también amigable con el medio ambiente. Es decir, la regulación de las acciones que afectan el medio ambiente. Entonces, esto lo que quiere o pretende llegar
es a la mitigación del cambio climático. Es decir, las acciones que emprendamos hoy desde la economía para hacer extracción minera de una manera más comprometida con el medio ambiente, para hacer una, mm, digamos, una producción de bienes y servicios más amigable con el medio ambiente. Y también para hacer una extracción o un aprovechamiento o utilización de recursos naturales con eficiencia que no implique talar hectáreas y hectáreas de madera, por ejemplo, de árboles para obtener madera o para sembrar palma, sino de que se haga de una manera consciente y racional. Es decir, que no responda a la producción en más, como se pensaba anteriormente, que había que producir, producir y producir. Esto es un concepto que ya se ha reevaluado. Se produce lo que se consume. Y la idea es que el consumo también sea regulado para que se protejan las áreas verdes, las áreas vivas, para que haya la posibilidad de poder recuperar ese material biológico, ese material que se extrajo de la naturaleza, en este caso, por ejemplo, los árboles, tengan un tiempo prudente para recuperarse, regenerarse, y se puedan hacer explotación de otras áreas, que no comprometa tampoco la sostenibilidad ecológica, que no comprometa tampoco la vida de otros seres vivos y que no comprometa tampoco el equilibrio natural, la producción de oxígeno y el equilibrio de otros ciclos de vida en el carbono, en el agua, en el oxígeno, en fin. Digamos que esto es una responsabilidad que nos toca a todos, una responsabilidad compartida. También el hecho de el consumo regulado, un consumo que sea consciente, no desaforado, no consumir por consumir, sino que se produzca a medida de que se vayan presentando las necesidades y también en la manera de que se pueda exportar esa producción hacia otros países de una manera responsable. Es decir, aquí no se va a decir que es que cada casa va a tener un auto únicamente. No, no, no. Aquí lo que se va es a generar un proceso de conciencia ambiental. ¿Para qué? Para que la producción sea eficiente, para que no generemos un desgaste en la naturaleza, un desgaste innecesario, sino que sea un desgaste reparado, o sea, que se pueda compensar en el tiempo y que se pueda también generar un equilibrio, un proceso de economía y de producción sostenible para que el planeta no sufra, sobre todo nosotros estamos aquí en la Amazonia. Bueno, ¿qué otras cosas está proponiendo desde lo político? O sea, Gustavo Petro y Francia Márquez proponen la realización de pactos por la protección de nuestras selvas y bosques. ¿Esto qué quiere decir? Se va a preservar, se va a generar políticas a partir de estos pactos. Los pactos es con toda la sociedad, con todos los actores, todos, absolutamente todos, sector industrial, gobierno, el sector social, sociedad civil, bueno, en fin, todos los actores que estén dentro de la jurisdicción de las selvas y los bosques de nuestra nación. ¿Para qué? Para protegerlos primero, para asegurar de que haya un equilibrio ecológico y para poder más adelante tener la posibilidad de contar con recursos
adicionales, recursos que nos puedan brindar una mayor estabilidad como país. Se construirá un gran pacto nacional de trascendencia regional y global por la defensa ambiental de la Amazonía, y esto es fundamental. La Orinoquía y el corredor biogeográfico del Pacífico, es decir, se va a generar no solo un pacto nacional, sino a nivel internacional para la defensa del territorio, para proteger la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico. ¿Por qué? Porque en estas tres zonas es donde está una mayor concentración de nuestros sistemas ecológicos, nuestra riqueza en fauna, flora, nuestro sistema de equilibrio biológico, natural, a nivel de selva, a nivel de bosques, a nivel de equilibrio y de ecosistema. Se dará forma a acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración ecológica, protección y preservación de estos ecosistemas, con base en procesos organizativos, propendiendo por la ampliación de territorios colectivos, es decir, y se van a entregar los territorios que ancestralmente han pertenecido a las naciones originarias para que ellos protejan estas zonas, porque ellos sí tienen sentido de protección del medio ambiente, de la madre tierra, y sus prácticas van acordes con la naturaleza, es decir, para no romper el equilibrio natural, que eso lo hemos hecho muy campantemente desde la cultura occidental y no nos importa arrasar con todo. Bueno, se hará titulación de predios y fortalecimiento de autoridades tradicionales y ancestrales, lo que les decía ahora. Se le va a dar prioridad a las naciones ancestrales, porque es que realmente ellos son los dueños de estos territorios, no nosotros. Nosotros somos unos invasores. Nosotros llegamos apenas hace 500 años, un poquito antes, inclusive, con la llegada de los vikingos y otras culturas asiáticas. Pero ellos llevan más de 70.000, 100.000 años en estos territorios. Y entonces ellos tienen derecho a administrar esos territorios porque ya los conocen, porque su ancestralidad, sus conocimientos sobre el territorio les permiten hacer esa simbiosis con el mismo y hacer lectura de lo que la naturaleza pide y le impone al ser humano, porque es que la naturaleza es la que dicta las leyes aquí en la Tierra. Sin las leyes de la naturaleza no podemos sobrevivir, por lo menos no podríamos respirar. Si la naturaleza cambia de curso con el oxígeno y se acaba el oxígeno, se acaba la vida humana. Así de sencillo, así de simple. En 3 minutos se acaba la vida de una persona sin respirar. 3 minutos es lo que soporta una persona sin oxígeno. Y la naturaleza nos impone esa regla. También nos impone otras reglas que nosotros hemos querido siempre romper, otras reglas que la naturaleza nos impone y que nosotros no hemos podido aprender de ellas. Bueno, aquí vemos entonces que el ejército también hace labores ambientales, labores que sí son calificadas como labores para el bienestar del país, para el bienestar del pueblo colombiano. Aquí se puede ver que el ejército está realizando una labor de siembra de árboles, de especies nativas, en fin, están colaborando en una comunidad para mejorar las condiciones ambientales del sector. Lo mismo también lo hace la policía, porque como decíamos ahora, no todos los policías, no todos los militares son malos. No por las malas acciones de unos cuantos que tienen poder o han tenido poder, se empaña el resto del trabajo de muchos hombres y mujeres que están orgullosos de una institución y que a ellos es que se les debe
digamos, reconocer ese trabajo. Y bueno, esperemos que con la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez a la presidencia de la Nación Granadina de Colombia, podamos darle esa dignidad que ha perdido el ejército durante tantos años, desde el año de 1867, donde perdieron su prestigio, y posteriormente en el año de 1886, cuando se proclama esa constitución nefasta que crea la República de Colombia, y obviamente sacando en el periodo histórico de Gustavo Rojas Pinilla entre 53 y 1957. Sí, hay que salvarlo a él porque él fue el único en la modernidad, en esta época, ha sido el único militar digno de portar su uniforme y digno de ser comandante de un ejército. De ahí para acá, pues, desde el 57 para acá, más de lo mismo, pero peor, pero peor. Bueno, entonces vamos a dar el inicio a este concepto que nos quiere transmitir Gustavo Petro, esta propuesta conjunta que nos traen Gustavo Petro y Francia Márquez. Se ordenará el territorio alrededor del agua como el camino fundamental en la planeación para la vida, más allá de las lógicas del mercado que segregan y depredan nuestras regiones. Es decir, se le va a dar fundamentalmente prioridad al agua. Y es que en Santurbán hay mucho oro, ¿no? El páramo de Santurbán es donde se produce una de las, digamos, es una de las zonas donde más agua se produce, y sobre todo para los Santanderes. Ustedes se imaginan donde el páramo de Santurbán lo tumben, hagan minería a cielo abierto, ¿qué ocurriría con las comunidades, con las ciudades, inclusive en esa zona de influencia? ¿Qué pasaría? O sea, se quedan sin agua, señores, porque los señores árabes no les interesa el bienestar de la comunidad ni tampoco compartir lo que van a sacar de ahí. No, ellos van es por todo el oro y a ellos no les importa cómo sacarlo. Lo único que les importa es sacar el oro a como de lugar. Y bueno, eso es lo que ha querido hacer estos gobiernos dictatoriales que hemos tenido durante los últimos 20 años. Pero con Gustavo Petro, la propuesta es proteger el agua, independiente de lo que haya en el subsuelo, independiente de lo que haya ahí. El agua es fundamental, el agua. Se impulsan actividades productivas acordes con la protección de la naturaleza y en armonía con las prácticas culturales, los procesos organizativos comunitarios, es decir, se va a trabajar acorde a los procesos ancestrales, cómo trabajan la agricultura ellos. O sea, se va a respetar su manera de trabajar la tierra, se va a respetar sus prácticas ancestrales, culturales, y van a tener autonomía propia en sus territorios, gobernanza ambiental, es decir, no va a poder llegar una minera o una multinacional a decir que es que vamos a hacer una exploración, entonces tenemos que sacar a todo el pueblo indígena, no. Es más, yo pienso que el tema de las perforaciones tiene que cesar, se tiene que suspender, porque esto no es haciendo hueco en todas partes a ver a dónde sale petróleo, no, y perjudicando el medio ambiente y perjudicando a las comunidades, afectando sus territorios, afectando sus vidas, porque sus vidas dependen del el sustento de la naturaleza. Entonces, pienso que esta es una propuesta muy acertada de la política verde sostenible que hace Gustavo Petro y Francia Márquez. También se impulsará que Colombia transiste de una matriz energética primaria, predominantemente fósil, es decir, combustibles fósiles
dependiente económicamente del carbón y del petróleo hacia una diversificada, basada en potencialidades de energías renovables, es decir, está la energía eólica, la energía solar, otros tipos o fuentes de energía más amigables con el medio ambiente y que tenemos a disposición, porque Colombia es un país muy rico en todos los aspectos. Entonces, tenemos formas de aprovechar la energía sin tener que estar recurriendo a combustibles fósiles. Es decir, se va a ir transitando poco a poco a no depender tanto de los combustibles fósiles. Bueno, esta política pretende básicamente enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva. Eso lo dice la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, esto lo que pretende básicamente es esta propuesta, es de que el país primero digamos, se reconcilie con la naturaleza, se reconcilie con las comunidades ancestrales, con las naciones originarias que hay dentro de Colombia, se reconcilie con las prácticas culturales, se reconcilie con el cuidado del medio ambiente y genere políticas responsables de no proliferación de combustibles fósiles, es decir, de una regulación, de que se vaya dando una transición con energías renovables, con energías que puedan brindar también una mejor productividad para el país, pero que también cuiden el medio ambiente, preserven el medio ambiente, de que se frene el cambio climático, de que se logre bajar, o por lo menos disminuir la huella de carbono, que es uno de los factores fundamentales que se deben trabajar fuertemente durante estos próximos años, desde ya prácticamente. Bueno, se transitará de un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsables, es decir, lo que decíamos ahora, de que se maximice la separación en la fuente, la reducción y reutilización de residuos que permitan el mayor aprovechamiento posible, tanto en material orgánico como inorgánico, pequeña y gran escala, es decir, desde las casas hasta las industrias. Y se va a generar también unos espacios próximos a la generación en un círculo virtuoso, dice aquí, productividad, economía popular, trabajo y protección del medio ambiente o protección ambiental. Es decir, se van a implementar unas políticas de recuperación de los materiales, de reciclaje, una política de basura cero, como lo hizo en la ciudad de Bogotá, pero ya con unas mejoras sustanciables. Y se fortalecerán, obviamente, las organizaciones ambientales, es decir, no las que, no directamente las fundaciones que, pues, eh, trabajan con perritos y gatitos, no. Obviamente, ellas van a estar ahí, se van a fortalecer organizaciones ambientales que trabajan directamente para hacer la labor de reciclaje. Es decir, las organizaciones que trabajan con material reciclable. Y esas organizaciones de base, no los pulpos, no la chatarrería, no, eso tiene que acabarse, tiene que prestar un servicio, porque es una prestación del servicio, de hacer educación ambiental, de concienciar a las personas de que deben aprender a reciclar y deben aprender a hacer un buen uso de, digamos, los residuos sólidos, los residuos orgánicos e inorgánicos y los residuos especiales. Y esto también es un problema muy grande en la disposición de las baterías, de las pilas y sobre todo de los celulares, de los componentes electrónicos. Lo van tirando a la basura como si nada
y eso le van echando candela y resulta que esa vaina explota, porque bueno, tiene unos componentes especiales. Entonces, eso es lo que está proponiendo Gustavo Petro y Francia Márquez. Generar un proceso sostenible, economía circular, que está compuesta por productividad, economía popular, trabajo, protección ambiental. Es decir, hacer de esto una política pública a nivel nacional, de que se genere la conciencia ambiental, de que se puedan proteger los recursos haciendo un uso adecuado y eficiente de los recursos que tenemos y también evitar la sobreexplotación de materias primas y reciclar lo que tenemos, es decir, reciclar el plástico, reciclar el cartón, reciclar los metales y reciclar también otro tipo de componentes especiales que se puedan recuperar. Lo importante aquí es que la economía circule, la economía sea eficiente, que la economía permita de que tanto el reciclador como el productor industrial puedan tener la posibilidad de realizar su labor, tanto el uno en la recuperación de ese material que ya se utilizó y que se pueda volver a utilizar, como el industrial que toma ese material reciclado y lo vuelve y lo transforma en una materia prima útil para hacer nuevamente una botella, para hacer nuevamente un componente de algún ensamble, de alguna pieza mecánica o pueda realizar un producto nuevo a partir de material reciclable. Bueno, algo muy importante que vemos aquí en esta propuesta y es que se avanzará en el cierre de los botaderos a cielo abierto en todo el país. Esto es fundamental. Se debe acabar con la práctica de los rellenos sanitarios, se debe acabar con los botaderos. ¿Por qué? Porque esto genera una contaminación, unas problemáticas ambientales que generan unos impactos a muchos años, o sea, no es a 10 o a 20, a más de 100 años. Y esto deteriora no solo la calidad de vida de las personas o de las poblaciones que hay alrededor de estos lugares, sino que también afecta seriamente el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en un relleno o en un botadero se tira la basura y hay personas que van y sacan lo poquito que se pueda recuperar, también en unas condiciones indignas, a ganarse enfermedades, sino que esos materiales, esa basura genera una cosa que se llama lixiviados, que son como un líquido que sale o que se forma luego de un proceso de descomposición química natural para los componentes orgánicos y también un proceso de descomposición de otro tipo de materiales inorgánicos que empiezan su ciclo de descomposición bajo digamos, condiciones de presión, de temperatura, de oxigenación y de otros materiales o otras sustancias que están presentes ahí, que pueden acelerar o retardar el proceso. Entonces, el agua y el sol generan aumentan este proceso de lixiviado de estos líquidos que se van filtrando hacia la tierra y van generando, en vez de una filtración de esos lixiviados hacia la transformación en otras sustancias o en algo que pueda ser útil para la tierra, lo que genera es un efecto contrario y contamina, vuelve tóxica la tierra, digamos en otras palabras, intoxica la tierra. Y estas tierras ya no se pueden volver a cultivar, no se pueden sembrar, ya una planta ahí no va a crecer igual, va a tener problemas y eso hacia la absorción de estos lixiviados pues va a generar también efectos como producción de gases posteriormente que puedan generar también problemas de incendios y explosiones y adicionalmente una sobreexposición de estos gases al ambiente.
de que esto también genera contaminación y genera también problemas ambientales y de salud a las personas que viven alrededor de estos botaderos o de estos rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios nunca los he visto con buenos ojos. El relleno sanitario, digamos que es la solución más fácil, entre comillas, para disponer de la basura o de lo que se llama basura, de los residuos, que es un término más correcto. Entonces, esto es lo que propone Gustavo Petro y Francia Márquez, que se respete la naturaleza, que se respete la ancestralidad, que se mejoren las prácticas ambientalistas, de que las organizaciones ambientales tengan la posibilidad de seguir ejerciendo su labor con condiciones dignas, con condiciones que realmente puedan aportar al sostenimiento ecológico, que puedan aportar a la economía sostenible, a las políticas de transformación hacia una economía circular, una economía más amigable con el medio ambiente y que también permita el crecimiento como sociedad, que permita a las empresas seguir creciendo, a las personas tener una mejor calidad de vida, tener unos procesos de vida saludable y que además podamos proteger nuestros bosques, nuestra fauna, nuestras selvas y podamos seguir disfrutando de este oxígeno, podamos seguir disfrutando del agua, del aire y de todas las bondades que nos ofrece la naturaleza. Entonces, bueno, hemos llegado aquí al final de nuestros talleres dinámicos. Esta es la sesión número 7, en la cual hablamos del sistema judicial y de la protección al medio ambiente. Dos temas fundamentales en la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez hacia la presidencia de la Nación Neogranadina de Colombia y que hemos venido realizando este esfuerzo desde la campaña internacional Petro-Francia para la Nación Neogranadina de Colombia en apoyo a los grupos, organizaciones que han tenido dificultades, que no han sido escuchados, que no han sido, que hemos tenido en cuenta dentro de la campaña a nivel nacional. El Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia, quiere trabajar con ellos, quiere visibilizarlos, quiere visibilizar a estos líderes que han sido desconocidos, que de pronto han sido maltratados, y no han sido tenidos en cuenta para los procesos políticos y que desafortunadamente pues han hecho una labor que ha sido robada, que ha sido sustituida o ha sido mancillada, usurpada por otros. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí no solo es un taller o unos talleres, estamos reivindicando el liderazgo, reivindicando esos miles de votos que ponen estos grandes líderes, que han sido fundadores de los procesos a nivel local y regional de la Colombia humana, que han sido fundadores de los procesos progresistas, verdaderamente progresistas y alternativos, aunque la palabra alternativo no es adecuada. Ellos han sido los fundadores de los procesos progresistas en la Amazonía, en la Orinoquía, los llanos orientales, que ya hace parte de la Orinoquía, en el Pacífico, en la costa norte, en Antioquia, en el eje cafetero, y que desafortunadamente han sido aislados por otras personas que no tienen nada que ver o no han tenido nada que ver con los procesos. Nosotros estamos haciendo reivindicación de nuestros líderes que han sufrido esa persecución y esa usurpación de su liderazgo y que son los que realmente ponen los votos, son los que están en los territorios y que ponen su trabajo social, su esfuerzo político para hacer la transición hacia el cambio. Para ellos y para todos los verdaderos progresistas que creen en una transformación de la nación neogranadina de Colombia, de un inicio hacia la transición, hacia el cambio, están dirigidos estos talleres. También para todas las personas que quieren aprender sobre
las propuestas sobre los nuevos conceptos en política o los conceptos modernos, que no son nuevos, hay algunos que se han ido modificando, evolucionando, y que hemos querido compartir con todos ustedes. Yo soy su humilde servidor aquí, a pesar de que tenemos una representación internacional de alto nivel por el sector social de Colombia, de que tenemos una representación en, digamos, comparable a la de un congresista o equivalente a la de un congresista mejor. No tenemos sueldos, no tenemos pensión, no tenemos nada de esas cosas porque es una representación ad honorem. Hemos tenido muchos problemas, eso sí. Nos han bloqueado laboralmente, no nos contratan, dicen no, no lo vamos a contratar a usted porque usted es peligroso, usted le mete ideas a la gente, usted es una representación internacional y no lo queremos aquí. Le dicen a uno indirectamente y desafortunadamente eso es lo que tenemos en Colombia. Y son cosas que hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando porque necesitamos que nuestro país avance con personas capacitadas, con personas inteligentes, que realmente puedan hacer su labor y que también se tengan en cuenta a todas las personas que, digamos, no tienen las mismas competencias ni las mismas capacidades o habilidades, pero que tienen su talento. Entonces, lo importante aquí no es, no vamos a contratar a este porque este nos desbanca, porque este nos quita el puesto, porque este sabe más o hace más que todos nosotros juntos, o porque este tiene una autoridad a nivel internacional y nos puede dañar el caminado o políticamente nos puede, digamos, generar inconvenientes a la hora de tomar decisiones porque somos un grupo que solamente estamos cerrados para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Entonces, aquí no trabajamos con egoísmos, aquí trabajamos abiertos al público, abiertos a todos ustedes, todo el que quiera aprender, bienvenido, y todo el que quiera formular preguntas, dudas, cuestionamientos, aquí los respondemos. Podemos abrir posteriormente, si desean, una sesión especial para responder dudas e inquietudes. Y lo importante aquí es que trabajemos juntos para lograr este 29 de mayo el objetivo principal en primera vuelta. No podemos darnos el lujo, como dicen en los medios de comunicación masivos, pagados por la dictadura de gobierno, que es que van a dar dos vueltas, que es que hay que prepararse para la segunda vuelta. No, aquí tenemos que salir masivamente el 29 de mayo, todos los colombianos progresistas, todos los que queremos un cambio, los que queremos a Colombia libre de la mafia, libre de la corrupción, libre del flagelo que hoy nos ha tenido en esta situación tan desafortunada, que es la violencia generada de todos los sectores, desde las mafias, desde la corrupción, desde la criminalidad. Eso tenemos que empezar a cambiar. Este 29 de mayo tenemos una gran oportunidad. Ojalá todas las personas que están indecisas digan, hombre, es que yo no sé por quién votar, que es que a mí Petro no me convence. Convenzas, es la mejor opción que tenemos, es la única opción, mejor dicho, aquí no hay más opciones, la única opción que tenemos es Petro y Francia Márquez. No hay más opciones, no se ponga a pensar. Adicionalmente de que es que fulano me dijo, que es que yo vi en la televisión, de que es que yo vi escuché en la emisora, que es que va a haber segunda vuelta, que es que el candidato cada de segundo, que es el candidato de la dictadura, va punteando. No crean en esas cosas. Aquí solamente hay un candidato, solamente hay una persona que nos puede empezar a enrutar y es Gustavo Petro acompañado de Francia Márquez. Ellos dos son la esperanza que tiene este país en estos momentos. No hay más. Ellos son los que son así. Son
el proyecto de la construcción de una nueva nación. Con ellos inicia este proyecto, con ellos. Entonces tenemos que creer en que sí es posible y vamos a salir masivamente 20 millones de colombianos a votar por la fórmula ganadora, por la fórmula que va a dar el primer paso hacia el cambio de este país. Gustavo Petro y Francia Márquez. Gustavo Petro, nuestro gran senador, y Francia Márquez, nuestra negra grande, defensora del medio ambiente, de la cultura, de la ancestralidad, de nuestras mujeres, y que ha demostrado que tiene madera, que tiene perrenque, que tiene berraquera, que tiene todo lo que se necesita para estar ahí, en una fórmula vicepresidencial, para estar ahí, al frente, con Gustavo Petro dirigiendo los destinos del país y sacándolo de este infierno, este atolladero en el cual nos han metido desde hace 20 años y que nos han preparado desde hace 155 años, sacando al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, porque hay que hacer la salvedad. Entonces, aquí vamos a seguir trabajando por ustedes, para ustedes, desde nuestra representación internacional. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia y delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia. Aquí venimos trabajando fuertemente. Vamos a seguir trabajando por nuestras naciones andinas, por nuestro país, y vamos a obtener la victoria este 29 de mayo. Hay que convencerse, pero tenemos que salir mínimo 20 millones de colombianos, todos a votar por nuestra fórmula ganadora, Gustavo Petro y Francia Márquez. 20 millones de colombianos votando por la democracia, por salir de la dictadura, por la vida, por la paz, por la reconciliación nacional, por la restauración de nuestro país, por la recuperación de nuestra nación. Tenemos que salvar nuestra patria y el 29 de mayo la empezamos a salvar. Este 29 de mayo empieza la salvación de la patria. Vamos firmes hacia la victoria este 29 de mayo con Petro y Francia en la presidencia de Colombia. Les deseo un feliz resto de día y vamos a lograr este gran objetivo. Ya saben, pueden suscribirse a nuestro canal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica. Pueden también revisar el canal de Alexander Ferns, constituyente andino. Ahí van a encontrar también información sobre estos importantes procesos que venimos adelantando. Y toda la información política, información de proyectos sociales, de labor social, de labor política que podamos adelantar por ustedes con mucho gusto. Lo importante es que podamos trabajar. Ya saben, muchachos, la representación internacional no es fácil. Yo estoy seguro que ningún congresista de este país, sobre todo los corruptos, viviría como he vivido yo 10 años sin sueldo, sin pensión y haciendo milagros para poder trabajar porque en todas partes me han cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque soy representación internacional y porque defiendo a Colombia, porque defiendo a este país y porque quiero que crezca, que sea un país próspero para todos, no para unas cuantas familias. Bueno, hasta aquí llegamos. Hemos finalizado exitosamente nuestros talleres dinámicos en la sesión número 7 y esperamos seguir contando con ustedes para seguir trabajando estos conceptos. Vamos a seguir trabajando conceptos en política, vamos a compartir nuestros modelos de trabajo del liberalismo progresista, el movimiento social progresista de Sudamérica, y vamos a seguir en esta línea de positiva, de construcción positiva para lograr una mejor nación, para primero construir la nueva nación y luego ir mejorando cada vez más como país y como sociedad. Bueno, ahora sí, los dejo y recuerden, este 29 de mayo
20 millones, como mínimo debemos salir a votar por Gustavo y por Francia. No hay excusa, no hay excusa. Hasta pronto. Movimiento Social Progresista. Somos futuro.